nuestro objetivo es sensibilizar a los carteles, sensibilizarlos de que para que nosotros podamos exigir identificaciones y entrega de desaparecidos en poder del gobierno, necesito que pare, porque con el desmantelamiento. Se me trabó la lengua. Desmantelamiento de instituciones, no hay suficiente personal humano ni tampoco recursos para poder identificar todas estas personas y entregarlas, que es pues la mitad de las que están desaparecidas. No se han comunicado nadie del gobierno, ni siquiera de la oficina del presidente, que nos gustaría mucho que se comunicaran, que aquí, o sea, no se trata de mí, yo quiero aclarar, o sea, no se trata de mí, se trata de muchas madres que sufren por sus hijos desaparecidos y nosotros como hermanos, como familiares también. Bueno, esto que usted vio lo transmitimos ayer. Estuvimos en vivo con Delia Quiroga y nos contó Delia esto, platicando con ella y con su mamá. Iba su mamá a la derecha o a la izquierda, pues ahí con ella, y platicamos con las dos. Puso en la mesa, desde hace algunos días, el debate, un debate que varias veces se ha planteado. Las madres buscadoras de Tamaulipas, si sí o no dialogar con el cártel, qué hacer con los cárteles. Plantearon algo que han llamado un pacto social con los cárteles de México para ponerle freno a la violencia. No sé usted qué piense. La propuesta recibió el visto bueno del presidente López Obrador en el sentido, que esto es importante, hay que escucharlo, en el sentido, dijo el presidente, de cualquier esfuerzo en favor de la paz. Lo que están proponiendo las madres buscadoras de Tamaulipas es algo insólito. Lanzaron un llamado a 10 cárteles del país para firmar un pacto de paz. Piden un alto a las desapariciones y que pare la violencia. Delia Quiroga, líder del colectivo 10 de marzo, fue quien difundió un video con la inusitada propuesta para los grupos del crimen organizado. Es que les vengo a proponer la firma del siguiente pacto, al que he llamado Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Todas y todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, empezando por la prevención y cuidado de nuestros hijos en el hogar. Pero hoy es el día en que debemos tomar conciencia, sin culpar a nadie, reconciliarnos como sociedad y hacer algo en conjunto para parar las desapariciones en nuestro querido México y evitar que otros países quieran interferir en las detenciones relacionadas con el narcotráfico. Porque lo último que queremos es una guerra con Estados Unidos con la justificación de que el gobierno mexicano no hace nada al respecto. El presidente López Obrador ve con buenos ojos esta idea de un pacto con el narco. Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos de crimen organizado, presidente? Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los cuestionan, y ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia. La crisis de los muertos y desaparecidos en México alcanza cifras récord. Con 156.136 asesinatos y contando, el gobierno de López Obrador ya es el más violento desde que se tiene registro, por arriba de los 156.066 asesinatos que tuvo el priista Enrique Peña Nieto y los 120.463 que hubo con Felipe Calderón. Y el drama de las desapariciones es igual de terrible. México rebasó los 100.000 desaparecidos contados desde la década de los 60 y más de 30.000 de esos casos han ocurrido en el gobierno actual. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, para algunos analistas, personas, en fin, todo, ¿no? Así como la sociedad en su conjunto,
El pacto con grupos criminales podría parecerse a lo que pasó en Colombia o lo que se hizo en Colombia. Le hemos pedido a Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, hablar del tema, a ver él cómo lo ve, tomando en cuenta que en varias ocasiones en México se ha planteado este asunto de la negociación y que Colombia ha vivido jornadas realmente complicadas y muy difíciles. Bueno, Isaac, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias que estás con nosotros acá desde México. ¿Cómo te va, Isaac? Hola Javier, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? A toda la audiencia un saludo también muy especial. Gracias. A ver, Isaac, déjame plantearte, como más o menos ya estás al tanto, ha surgido otra vez el tema acá en México, y sé que para ustedes ha surgido de manera sistemática y regular. ¿Cuál debe ser el punto de partida para pensar este tema? Yo parto de la ilegalidad, parto de mi posición, no importa mucho, pero yo digo que no. Pero a ver, ¿tú cómo ves las cosas? Bueno, Javier, lo primero que uno podría decir es que efectivamente Colombia ha tenido diversos procesos de negociación y acercamiento con organizaciones delincuenciales de distinto tipo, desde las que son de un corte político e insurgente, como lo fue la guerrilla de las FARC en su momento, y hoy la mesa de diálogo que se adelanta con la todavía guerrilla del ELN. Pero hace unos 20 años, más o menos, también se dio un proceso conocido como Justicia y Paz, que básicamente se trató de desmovilizar o de someter ante la justicia a organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia, que era básicamente un grupo paramilitar, para que dejara, digamos, de actuar alrededor de todas las acciones de expresiones de violencia que tenían en varias partes del país. Pero digamos que fue un proceso bastante complicado porque precisamente hubo muchas falencias alrededor de lo que significaba la garantía de no repetición y de poner a las víctimas, digamos, dentro del proceso o dentro del centro fundamental del proceso. Entonces, claro, el hecho de que se negocie fundamentalmente significa como esa primera medida que se debe agotar alrededor de lo que significa la consecución de una paz, y más ahorita como en la lógica del gobierno del presidente Petro buscando esta idea de paz total, pero sin duda tiene un montón de dificultades y un montón de desafíos y retos que la institucionalidad del Estado tiene que saber asumir para no repetir, digamos, los errores que se cometieron en el pasado. Entonces, experiencias hay, unas buenas sin duda, y hay otras que significan también muchos retos y muchas dificultades para el caso colombiano, y que de pronto en esta dinámica de lo que se está pensando en México pueda tener también algún tipo de experiencia o de resultados que puedan servir como referencia. Isaac, el tema respecto a las víctimas y a lo que en México le llamaron daños colaterales, desde esa óptica, ¿cómo se ven las cosas? Entendiendo que pues también se tiene que buscar el momento de frenarlo, pero digamos, aquí tenemos variables que es la producción, distribución, circulación, consumo de la droga, la cercanía con Estados Unidos, que Estados Unidos anda echarnos encima de nosotros. ¿Qué piensas de todo ello? Javier, es que, claro, fundamentalmente hay un montón de variables que se deben tener en cuenta para los procesos de negociación y acercamiento que puedan haber con diferentes grupos, organizaciones delincuenciales, y las particularidades de los países son cada vez más distintas. O sea, el conflicto en Colombia, que además tiene una tradición ya de más de 60 años de conflicto y de violencia, es totalmente distinto a la posición geográficamente estratégica que tiene México con relación a los Estados Unidos, que claramente también implica todo lo relacionado con economías de uso ilícito, particularmente relacionadas con el microtráfico, el narcotráfico, y cómo son las rutas, digamos, de expendio de drogas, ya sea hacia el hemisferio norte o a otras partes del país. Entonces, hay unas particularidades que se deben considerar alrededor de lo que significa un proceso de acercamiento y de diálogo con organizaciones delincuenciales, pero en lo fundamental, aquí en Colombia particularmente han habido factores relacionados con lo que significa la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como unos pilares fundamentales alrededor de lo que implica ese acercamiento, esa negociación, o claramente también un proceso de sujeción o sometimiento a la justicia por parte de estas organizaciones. Entonces es tratar como de unir todas esas variables para poder obtener resultados óptimos. Claramente hay un montón de retos, de desafíos. Aquí particularmente yo creo que son un montón de necesidades que debería empezar a suplir la institucionalidad del Estado alrededor de lo que significa su mandato constitucional y de lo que significa la esencia de un Estado social de derecho, que es básicamente garantizar todas esas condiciones alrededor de la población y de la sociedad civil, y poder tratar de someter o regular a organizaciones delincuenciales. Claro, hay una perspectiva muy del diálogo como una primera medida, pero aquí en Colombia siempre hemos dicho,
Hay que darle zanahoria y garrote a las organizaciones delincuenciales. Por un lado, la zanahoria frente al acercamiento y lo que significa someterlas, dialogar, buscar medidas no violentas de sometimiento, pero el Estado no puede desconocer tampoco su carácter de institucionalidad y del control y del uso legítimo de la fuerza para hacerle frente a todas estas expresiones de la delincuencia. Oye, ¿has escuchado, Isaac, esto del que planteó el presidente desde su inicio, que fue abrazos, no balazos, en el sentido de tratar de ir a las raíces, lo cual no se alcanza a apreciar todavía? A ver, desde allá, ¿cómo se ve con otra variable, Isaac? Que ustedes tienen un tercer actor muy fuerte, que es y que ha sido a lo largo de mucho tiempo, que es la guerrilla, ¿no? Sí, Javier, claramente hemos escuchado la estrategia del presidente López Obrador, de esta denominada abrazos y no balazos. Yo creo que esa estrategia significa básicamente es más zanahoria, menos garrote. Pero yo vuelvo, insisto en lo que mencionaba anteriormente, yo creo que el Estado en su institucionalidad no puede desprenderse de la función constitucional del control y el uso legítimo de la fuerza, es decir, hay que fortalecer la fuerza pública, las fuerzas militares y de policía, para que las expresiones de la delincuencia no se sigan fortaleciendo. Particular el caso de México, que si bien se busca como esta intención de abrazos, no balazos, y que pareciera el presidente López Obrador también ha fortalecido a la fuerza pública, pero los resultados en términos de indicadores de violencia y de seguridad en México parece que van cada vez más hacia arriba. Entonces, deja un poco como en entredicho la efectividad o los resultados que se esperaban en su momento con esta estrategia. Yo vuelvo, insisto, las estrategias de la institucionalidad estatal tienen que ser más hacia el control propio del uso de la fuerza para poder disuadir y controlar estas expresiones de delincuencia y de organizaciones delincuenciales y criminales, independientemente del contexto, sea el contexto colombiano o mexicano. Sí. Entonces, aquí de hecho lo hemos visto. En su momento se trató como de pensarse esta idea, podemos equipararla a los abrazos, y es negociar y acercarse. Lo se dio particularmente con el tercer actor que tú mencionabas, que era la guerrilla de la FARC. Fue un proceso largo, un proceso de acercamiento. Finalmente se alcanzaron a desmovilizar muchos guerrilleros. Hubo una facción que decidió hacer una disidencia y no participar del proceso como tal, pero digamos como que el Estado siguió buscando atacar y controlar las expresiones de violencia por parte de estas disidencias. Entonces, digamos como que hay que tratar de buscar un equilibrio muy prudente entre las dos expresiones de diálogo, pero también del control y el uso de la fuerza por parte de la institucionalidad del Estado. Ahora, aquí en Colombia la particularidad es esa, que es que hemos tenido un conflicto armado alrededor de lo que significó, bueno, esa es una historia política larga de lo que ha vivido el país frente al conflicto y de lo que significan las clases políticas y bueno, un montón de episodios de lo que fue la historia colombiana. Pero finalmente la configuración del delito actualmente está precisamente asociada a lo que significan las economías de uso ilícito, que es básicamente el factor fundamental y más común entre todas las expresiones de violencia en el país. No solamente por parte de la guerrilla y las disidencias, como las disidencias de la FARC, la misma guerrilla en el momento de FARC, hoy ELN, Clan del Golfo, y un montón de organizaciones de menor o mediano alcance que tienen también presencia en varias partes y en varias ciudades del país. Híjole, sí, en algún sentido hay escenarios similares, ¿no? La situación geográfica cambia, la presencia de la guerrilla cambia, pero en muchas otras cosas es particularmente singular lo parecido. Déjame, ¿te acuerdas que nos decían que nos vamos a colombianizar? Le decían a México hace muchos años. Ahora supongo que han de decirle usted a América Latina se van a mexicanizar, cuestión que no es ninguna cosa para poner buena cara, ¿no, Isaac? Pero a ver, déjame plantearte. Desde la óptica de la sociedad, ¿qué pasó en Colombia? Aquí una mujer que se llama Delia Quiroga, perdió hace algunos años, bueno, fue secuestrado su mamá y su hermano rectificó, y ella conmina a que se lleve a cabo una especie de acuerdo, algo así como un pacto social. No, ni siquiera está insinuando que se vayan los narcotraficantes, sino déjenos a nosotros poder estar. ¿Qué experiencia a lo largo de toda esta gran cantidad de años ha pasado por allá, Isaac, en Colombia? Javier, de hecho, ahorita nos estamos aproximando a una idea que ha puesto el presidente Gustavo Petro en la agenda, y es esta noción de paz total. Y paz total, digamos, como tratando de entenderla de distintas formas. Por un lado, una negociación política
con organizaciones delincuenciales como el ELN, que es la guerrilla todavía más vigente en este país, y por otra parte buscar un acercamiento o un sometimiento a organizaciones delincuenciales de corte mucho más criminal. Yo creo que esta estrategia que propone la señora que menciona se parece mucho a esta idea de acercamiento o de diálogo con organizaciones delincuenciales en distintos niveles. De hecho, el viernes se va a plantear o a instalar un espacio de diálogo sociojurídico, se denomina aquí, entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y varios de los líderes o cabecillas de organizaciones criminales que tienen un corte muy de cartel en Medellín y la zona del área metropolitana del Valle de Aburrá, para tratar de buscar soluciones a las expresiones de violencia y conflictividad que se vive particularmente en este punto del país. ¿Y ahí qué significa? Es como tratar de brindar algún tipo de alternatividad penal a estos líderes y a los integrantes de estas organizaciones a partir de condiciones claras de entrega de bienes, entrega de verdad, entrega de recursos que digamos como que tenían en su poder, pero importante porque trata como de poner a las víctimas en el centro. Entonces, esta idea de diálogo social se me hace muy parecida a la intención que se tiene hoy en el gobierno nacional de buscar un acercamiento con estas organizaciones delincuenciales para tratar de disminuir las expresiones de violencia en los contextos, sobre todo en lo urbano, en las ciudades. Aquí han habido experiencias hace poco en la ciudad de Buenaventura, que es una ciudad de uno de los puertos más importantes de este país, que tenía una conflictividad muy grande entre dos organizaciones conocidas como los Chotas y los Espartanos. Parece que hubo un acercamiento por parte del gobierno y se generó ese diálogo que resultó en una disminución de las expresiones de violencia. Hoy parece que está tambaleando un poco, pero se ha convertido en un piloto junto con lo que va a pasar en Medellín el próximo viernes para poder entender esta dinámica de paz total. Claro, uno puede decir, hay que buscar el diálogo social y hay que tratar como de brindar estas condiciones de cercanía y de sometimiento, pero aquí particularmente se está tratando de buscar también un músculo o un piso legislativo y normativo que dé pie a esos acercamientos o a esos diálogos sociales. No se puede dejar solamente que la sociedad o que los actores sociales entren a negociar con este tipo de actores, porque definitivamente desestabilizan el orden, la convivencia, la seguridad ciudadana en distintos contextos, sino que el Estado tiene que tener una responsabilidad fuerte, y yo por eso he insistido mucho desde el principio que la institucionalidad del Estado tiene que tener una responsabilidad y un músculo de fuerza manifestado en la fuerza pública. Aquí en Colombia es la policía, el ejército y otras instituciones a las que, digamos, terminen garantizando la ejecución de esos procesos. Entonces, es muy parecido. Yo creo que hay unos factores que se pueden equiparar, pero sin duda es la voluntad también política del gobierno y de la institucionalidad para que estas condiciones de diálogo, de acercamiento se den. Hay un punto muy concreto, y es que aquí se habla de un diálogo sociojurídico. Es decir, si las organizaciones y los líderes de estas organizaciones criminales, que básicamente son los cabecillas, entregan información, entregan bienes, entregan verdad, se comprometen a no reincidir, hay algún tipo de alternatividad penal, tanto en medida moral y extramural, digamos, como de recomposición y devolverle un poco a la sociedad de lo que ha sido su accionar delincuencial. Pero yo insisto, o sea, el diálogo tiene que estar mediado por la institucionalidad del Estado. Aquí hay una cosa que se llama la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y es quien está ejerciendo esas medidas de intermediación para poder acercarse a estos grupos delincuenciales y criminales que hacen fuerte presencia, sobre todo en las capitales del país más importantes. Oye, bueno, para cerrar, no terminaríamos, ¿no? Hay muchos asuntos, Isaac, que están de por medio. Fíjate, estaba pensando en la variable corrupción, en la complicidad entre los cuerpos de seguridad y el narcotráfico. Y ¿sabes qué? Déjame preguntarte si se puede, para que nos des una respuesta en breve, en esta última variable que son las víctimas. ¿Cómo poder conciliar con las víctimas cuando de repente dialogas con aquellos que mataron a familias enteras? Javier, yo creo que Colombia o puede que tenga una de las experiencias más fuertes relacionadas con lo que significa el papel de las víctimas. Y por lo menos en el proceso de negociación de paz con la FARC en el 2016, estuvieron muy en el centro de la agenda. En el proceso que te mencioné al principio, frente a Justicia y Paz, de movilización de las organizaciones paramilitares, estuvieron un poco apartadas.
Pero lo que sí uno se da cuenta aquí en Colombia y en las dinámicas de acercamiento y de sometimiento, de negociación y de diálogo, es que las víctimas solamente piden una cosa, y es la verdad, que muchas veces estos líderes o estos cabecillas de las organizaciones no son capaces de entregar. Muchas veces las víctimas simplemente desean saber dónde está sepultado su familiar o su ser querido, necesitan saber realmente como para cerrar ese episodio de violencia y de conflictividad que vivieron, y simplemente necesitan saber la verdad. Entonces, el concepto de verdad aquí en Colombia se ha convertido en un factor fundamental, tanto así que del proceso de paz con la FARC surgió un mecanismo temporal que se denominó la Comisión de la Verdad, que trató de recoger todos esos testimonios y tratar como de orientar lo que decía la guerrilla y terceros actores del conflicto para poder conseguir la verdad para las víctimas. Claramente hay un factor también fuerte de reparación en términos materiales, y es cuando la guerrilla, por ejemplo, de la FARC en su momento entrega algunos recursos, algunos bienes, incluso se habló aquí de entrega de oro físico, en pro también de la reparación de las víctimas. Entonces, las víctimas fundamentalmente necesitan reparación, verdad, y en lo posible buscar una no repetición, porque también son muy, digamos, como dados a que su experiencia no se repita. Sí, bueno, oye, ya cierro ahora sí, te digo, la otra cosa está en que aquí en México hay un viejo dicho en que le preguntaron a un presidente hace muchos, muchos años, fíjate nada más, el presidente del 68 en México, que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, le dijeron, es que México es el trampolín de la droga, y él les dijo, sí, nosotros somos el trampolín, pero ustedes son la alberca, ¿no? Que ese es otro gran asunto difícil de poder entender. Isaac, te mando un gran saludo, en verdad, muchas gracias. Que tengas buena noche. ¿Dónde estás? ¿En Bogotá o dónde estás? Sí, ahorita estoy en Bogotá. Hoy estoy en Bogotá, sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Adiós, Isaac. Gracias.